Y el otro gran trabajo que yo creo que es súper importante, que creo que necesitamos darle más difusión, es la importancia que tiene en la gestión emocional el autogenerarnos emociones placenteras. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, todas las emociones que están dentro del campo emocional de la calma y todas las emociones que están dentro del campo emocional del amor son emociones de reconstrucción social, es decir, las aprendemos haciendo y con otros. No tenemos un mecanismo tan instintivo como con el enojo, el asco, la alegría. Por lo tanto, si nosotros no solamente tenemos que hacer cosas para sentirlas, sino que es re importante darnos cuenta, porque muchas veces nos pasa que en el día entero quizás tuvimos un montón de experiencias placenteras como familia, pero pasa una situación intensa, desplacentera, y pareciera que el día fue terrible. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos, bienvenidos al episodio 36 de La emoción de liderar. Hoy tenemos una invitada que viene del sur del continente, una invitada de Argentina. Ella se llama Lucía Franchi. Lucía, bienvenida a La emoción de liderar. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Gracias, Lucía. Bueno, contémosle a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora que Lucía es licenciada en psicología, tiene un máster en educación emocional, es la directora de Redes. Redes es un centro privado de bienestar integral que queda en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, allá en la Argentina. Lucía también es docente y creadora del programa Sentimentos. Lucía, diría yo, pues es una de las líderes que allí en su país viene gestionando los temas de educación emocional, y por eso nos conecta tanto. Hicimos juntos este máster de educación emocional con la RIED y allí nos conocimos y hemos tenido pues como una amistad muy bonita a lo largo pues de estos últimos años. Entonces, Lucía, bienvenida. No, la verdad que vuelvo a agradecerte la invitación, todo lo que dijiste, un poco todo lo que soy en este momento profesionalmente, y bueno, sumar la amistad hermosa que hemos generado con vos y con nuestro grupo de los martes para seguir pensando y queriendo sobre todo que tengamos una sociedad más competente emocionalmente. Creo que nos une ese propósito, que es algo hermoso. Hace algunos minutos que estábamos conversando como del tema, tú me decías, conversemos acerca de regulación emocional. Y me gustaría preguntarte, Lucía, como esa pregunta de inicio, y es, ¿cómo pudiésemos definir y entender esa regulación emocional? Bueno, la regulación emocional es una competencia emocional, una de las prioritarias, ¿sí? Junto con la conciencia emocional son las dos competencias prioritarias a partir de la cual se construyen todas las demás. Y dicho muy sencillamente, es la capacidad de poder disminuir y transformar aquellas emociones que nos generan malestar e iniciar y mantener emociones que nos generan bienestar. Y Lucía, en tu experiencia, ¿por qué ha sido importante que los niños, los adolescentes y en general pues los adultos puedan aprender a regularse emocionalmente? A mí siempre me gusta decir que generalmente cuando hablamos con un papá o con un docente y le preguntamos qué espera para sus hijos, para sus alumnos, nos dicen que sea feliz, ¿no? Y paradójicamente lo que más nos desafía en las aulas y en casa es la gestión de sus emociones, ¿sí? Eh, y creo que realmente la dificultad que tenemos los adultos es que nosotros no hemos sido educados en nuestras emociones, por lo tanto no estamos alfabetizados emocionalmente, y al no conocer lo que sentimos,
nos cuesta mucho más encontrar una estrategia para poder regular eso que sentimos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de regulación, pero siempre ligada a la alfabetización emocional, entendiendo como primer paso lo importante que es para todos, pero bueno, fundamentalmente me gusta mucho hablar a mí de mi trabajo diario con niños y adolescentes, la importancia de validar todo lo que sentimos para después poder elegir pensamientos, acciones que nos ayuden a acercarnos a ese bienestar, esa felicidad que tanto anhelamos como adultos, ¿no? Y muchas veces pensamos que gestionar nuestras emociones es solamente enojarme menos o transformar el enojo o estar menos triste, pero también gestionar nuestras emociones tiene que ver con elegir liderar desde una emoción placentera, por ejemplo, la gratitud, elegir activar, por ejemplo, la curiosidad cuando nuestros hijos están haciendo una tarea, o elegir activar la inspiración cuando hay algo que nos frustra. Y esa parte nos cuesta mucho como adultos porque no fuimos educados en esto. Y bueno, la gestión emocional tiene que ver con el logro de nuestras metas, con poder establecer relaciones de calidad con los otros, con tener una salud tanto física como mental saludable, asertiva, con ser más productivo, más creativo. Y paradójicamente, en las últimas investigaciones que nos hacen a nosotros los adultos, ha salido que en los contextos que menos aprendemos a regular nuestras emociones o que menos aprendimos es la familia y la escuela, que son los dos espacios donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? En la escuela, en el mejor de los casos, pasamos 12 años, más de 4 horas, 4, 6, 8 horas, depende del tipo de colegio, y el resto, la gran mayoría, en casa. Entonces, bueno, mi propósito personal, y creo que es el de muchos que estamos trabajando en esto, es que esos dos entornos que son fundantes en el desarrollo de un niño y un adolescente, con todos los cambios que implica el desarrollo para un niño y un adolescente, los doten de herramientas, de estrategias, de recursos, de contención que los hagan más competentes emocionalmente y por lo tanto que puedan regular mejor sus emociones. Lucía, yo creo que lo que estás contando a mí me conmueve mucho porque pues me muevo mucho en el mundo organizacional y en los adultos. Gran parte de sus dificultades para lograr resultados es justamente esa. Y cuando yo les pregunto cómo o qué aprendiste en la escuela o en tu colegio acerca de regular, en este caso, pues la emoción, pues las respuestas son realmente muy pocas o muy bajas, casi que nulas. Entonces pasamos 12 años, como tú lo cuentas, pero poco de ello pasó allí. Desde tu experiencia, ¿cómo se logra que un niño y un adolescente pueda aprender a regular su emoción? Bueno, siempre el primer paso tiene mucho que ver con el modelado, con el ejemplo, ¿no? En la medida que nosotros como adultos nos preguntemos por nuestras propias emociones y le demos lugar a nuestro propio mundo emocional y nos esforcemos, porque yo siempre digo, como no nos enseñaron, esto lo tenemos que poner en agenda, nos implica un esfuerzo, ¿no? Sale naturalmente sale lo otro, lo instintivo, ¿sí? El reaccionar más que el elegir. Entonces, primero eso, que no va a ser perfecto, que no es un camino que sea sencillo, que no es de un día para el otro, pero que en la medida que lo hagamos consciente y podamos trabajar en nuestro propio mundo emocional, eso lo estamos enseñando todo el tiempo, como padres y como docentes o directivos de una institución educativa. En segundo lugar, planificar, ¿sí? Porque así como en la escuela enseñamos a un montón de saberes, lengua, matemáticas, sociales, naturales, y en casa también, a atarse los cordones, a andar en bicicleta, y les enseñamos a hacer un montón de cosas, también les enseñamos a hacer. Entonces eso también hay que planificarlo, ¿sí? En los docentes nosotros decimos transversalizar. Mientras doy sociales, una efeméride, San Martín, mientras enseño a hacer algo, también puedo enseñar competencias emocionales, comunicación, resolución de conflictos, ni hablar gestión emocional. ¿Cuántas veces cuando estamos aprendiendo algo nos frustramos, nos enojamos, o necesitamos inspiración, o necesitamos motivación? Esas son excelentes oportunidades para trabajarlo. Y en tercer lugar, intervenciones que trabajen específicamente sobre aquellas emociones que nos cuesta un poquito más gestionar. Por ejemplo, si a mí me cuesta más gestionar la frustración, trabajar explícitamente esa competencia para que nos ayude, esa emoción, para que nos ayude en esa situación a
encontrar nuevos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que son 3 grandes ejes. El modelado, es decir, desde lo que somos. Lo transversal, es decir, lo que enseño a gestionar mis emociones mientras estoy enseñando otras cosas. Y cuando voy a trabajar específicamente alguna emoción particular que me está desafiando. Mucho de esto lo podemos aprender en casa, también en la escuela, y otras veces que necesitamos la ayuda de un profesional, de un psicólogo, que nos ayude específicamente a trabajar la gestión de alguna emoción que nos esté desafiando. Lucía, me pasa mucho cuando hablo con algunos maestros que me dicen, Gabriel, pero es que no imaginas lo que es tener 40 estudiantes en una clase, lo que significa también para mí como persona enfrentar pues este desafío de gestionar la emoción de 40, de 30 estudiantes. ¿Qué le pudiésemos decir a ese maestro que también se siente desafiado en relación a su propia emoción? Sí, es complejo, uno puede empatizar, yo trabajo codo a codo con muchos docentes de los 3 niveles y sabemos que es complejo. La escuela de antes buscaba solamente transmitir conocimiento y homogeneizar, es decir, que todos aprendamos de la misma forma y logremos lo mismo. Hoy sabemos que eso no es posible, y no solamente que no es posible, sino que además eh, perdemos la riqueza que tiene la diversidad. ¿Sí? Hoy por hoy, cuando estamos frente a un aula, estamos frente a un aula absolutamente heterogénea, donde todos aprenden distinto y donde todos sienten distinto. ¿Sí? Lo importante es aprovechar esa diversidad y el trabajo colaborativo con otros para que a través del aprendizaje de cómo gestiona un compañero la frustración, otro pueda aprender a gestionar el miedo o la timidez. Creo que tiene que cambiar mucho la forma en cual nosotros damos la clase. Si nosotros queremos dar una clase tradicional, a través del discurso, al frente del aula, y no nos valemos de recursos actuales que son propios del aula heterogénea, ¿sí? Que tienen mucho que ver con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con dar propuestas diferentes, ahí va a ser mucho más complejo. ¿Sí? Creo que tiene que ver con entender la diversidad como un aporte de valor para enseñar también estas competencias emocionales y para enseñar a gestionar las emociones. ¿Sí? Y también saber pedir ayuda, porque muchas veces nos puede pasar como docentes que algún grupo nos desafíe un poquito más, nos puede pasar que algún estudiante nos desafíe un poquito más, y ahí también nosotros trabajar colaborativamente con el equipo de orientación o otros docentes que nos ayuden a acompañar esas situaciones más particulares, ¿no? Eso lo entiendo mucho, Lucía. Ahorita nos hablabas del ejemplo y probablemente si el maestro comparte también que siente, creería yo que el estudiante también se sentirá empáticamente conectado con lo que el maestro está sintiendo. ¿Eso te ha pasado en tu práctica cotidiana? Sí, sin duda. Cuando uno le da un lugar y el estudiante ya sabe que ese docente le da un lugar, se habilita a poder no solamente expresar lo que siente, sino antes de expresar, poder reconocer lo que está sintiendo. Inclusive ahí es súper importante, sobre todo cuanto más pequeños sean los niños, valernos de recurso visual, porque las emociones son muy abstractas. Entonces, medidores emocionales, tarjetas, nosotros tenemos lonas en los pisos con las emociones, para que el estudiante la busque, sea un explorador de sus emociones, porque nos pasa a nosotros como adultos. Si alguien nos pregunta cómo te sentís, nos salen 5 o 6, ¿sí? En este momento. Pero si yo me pongo a explorar, seguramente la emoción que quiero expresar no está entre esas 5 o 6, ¿sí? Quizás aparecen otras. Entonces, el docente que habilita a reconocer esas emociones, a explorar, a ser realmente un científico del propio mundo emocional, a nombrar, es decir, elegir el nombre específico para expresar eso que siente, y después sí, a buscar la forma que ese niño necesita para expresar, porque no todos expresamos desde el oral. A veces podemos expresar dibujando, otros pueden expresar moviéndose. Entonces, el docente que habilita esa expresión a través de la pregunta va logrando que el estudiante encuentre la mejor estrategia para él para regular esa emoción. ¿Sí? Saliendo un poco del paradigma de anda a lavarte la cara, anda a dar una vuelta, y esto aplica también para nuestras familias, ¿no? La pregunta quizás, bueno, a ver qué te haría sentir mejor,
¿Preferís un vaso de agua o preferís un abrazo? Entonces, no solamente que van pudiendo reconocer lo que van sintiendo, sino que además ir eligiendo las estrategias que a ellos mismos les sirven, no las estrategias que a mí me sirven como adulto, porque puede ser que esas no les sirvan al niño o al adolescente. Y ese yo creo que es un trabajo muy arduo, pero a largo plazo muy positivo para generar niños y adolescentes que a futuro sean autónomos emocionalmente, es decir, que sepan lo que sienten y que además sepan qué necesitan para gestionar lo que sienten, entendiendo que la gestión emocional es propia de cada individuo, es única de cada individuo, es única de la relación con los otros, es única del contexto, es única de la cultura, entonces es muy importante acompañarlos a que ellos encuentren sus propias estrategias. Lucía, y nos estabas hablando del adulto. En este caso, lo mencionabas hace algún rato también, el espacio de la familia. Cuando el niño o el adolescente viene aprendiendo de regulación emocional, ¿qué le pedirías tú o qué has hecho en la práctica con estos padres de familia para que ellos también se comprometan, se conecten? ¿O qué les pasa a ellos también cuando aparece este niño o este adolescente que desafía o aprende a partir de su regulación y el adulto no sabe dónde poner esa regulación que ya el niño sabe cómo gestionarla? Sí, esto que contás pasa muchísimo, sobre todo acá en el ámbito de la clínica. Yo trabajo mucho con orientación a padres. Eh, Primero sucede algo muy hermoso, que es que cuando el niño encuentra recursos kinestésicos, visuales, como orbis, como pompones, como palitos, para poder registrar e identificar lo que van sintiendo, la familia se sorprende de cómo los niños pueden encontrar la emoción que están experimentando y compartirla. Eh, y segundo, muchas veces lo que sucede es que tenemos dos polos, ¿no? O familias que todavía le cuesta mucho validar lo que están sintiendo y lo que buscan es, bueno, no te enojes, no estés triste, entonces el primer trabajo que hacemos es darle un lugar en esta familia a esas emociones porque son necesarias. Y por otro lado también nos pasa, sobre todo en padres más jóvenes, que quieren evitar que se frustren, evitar que se enojen, que son, es anestesiar la emoción, pero en diferentes lugares de los polos, ¿no? Entonces, en ese caso, también es bueno ver, no es que evito la frustración, sino que la acompaño, ¿sí? No es que evito el miedo, sino que acompaño a afrontarlo. Y cuando uno lo explica desde este lugar de que las emociones son necesarias, que le dan una información súper valiosa, que si el niño la aprende a reconocer, obtiene un recurso para la vida, para su vida, de lo que necesita, y las familias empiezan a darle ese lugar, lo que empieza a suceder es que empiezan a generar estrategias para gestionar lo que sienten. En lo personal, lo que sirve muchísimo es tener estas estrategias tanto de pensamiento como de acción de forma visual, a través de tarjetas o a través de recursos, donde el niño puede elegir entre esto o esto, entre dos o tres opciones. Entonces es mucho más sencillo para la familia acompañar esa emoción, sobre todo si es displacentera. Y el otro gran trabajo que yo creo que es súper importante, que creo que necesitamos darle más difusión, es la importancia que tiene en la gestión emocional el autogenerarnos emociones placenteras. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, todas las emociones que están dentro del campo emocional de la calma y todas las emociones que están dentro del campo emocional del amor son emociones de reconstrucción social, es decir, las aprendemos haciendo y con otros. No tenemos un mecanismo tan instintivo como con el enojo, el asco, la alegría. Por lo tanto, si nosotros no solamente tenemos que hacer cosas para sentirlas, sino que es re importante darnos cuenta, porque muchas veces nos pasa que en el día entero quizás tuvimos un montón de experiencias placenteras como familia, pero pasa una situación intensa de placentera y pareciera que el día fue terrible. Entonces, darnos cuenta de las emociones placenteras que tenemos como familia, y acá hago un paréntesis y digo, sobre todo cuando estamos transitando situaciones difíciles como familia, como una enfermedad, como un duelo, como alguna crisis del desarrollo también, como puede ser la adolescencia. Cuando nos damos cuenta que no fue todo tan malo, que en realidad hubo uno o dos episodios displacenteros, pero hubo un montón de otras cosas, entonces nos es más fácil como familia conectar con la gratitud, con el bienestar, con la plenitud, con el flow.
Yo creo que eso es parte de la gestión, es una parte muy importante de la gestión y es una parte bastante olvidada de la gestión emocional, que creo que en todos los ámbitos, no solamente en el familiar y en el escolar, sino en los ámbitos también laborales, tenemos que darle un lugar, ponerlo en la agenda de gestionarnos emociones placenteras y poder darnos cuenta de las emociones placenteras que surgen. Y sabes que escucho, Lucía, también en el mundo organizacional, trayendo como el paralelo, pasa mucho que en los equipos personas se victimizan porque juzgan que su líder no les generó las emociones placenteras que ellos mismos pudiesen generarse. Entonces, como que depende del otro que eso me pase. Y creo que no. Creo que ese trabajo pues, que estás haciendo allí me parece maravilloso porque son seres humanos con un nivel de conciencia que les permite entender que su emoción se la entregan a otro. Me parece pues de un tremendo impacto, Lucía. Alguna vez me contactaste porque había un programa allí que tenías en Paraná con unos adolescentes, ¿cierto? Y que había un adolescente que estaba un poco como abordando ese mundo emocional en las organizaciones y pues tuve oportunidad de conversar con él y me gustaría un poco que nos hablaras de ese programa, me pareció extraordinario. ¿Cómo se llama el programa, Lucía? Bueno, el programa general se llama Sentimenti, es un programa que surge en un colegio acá de Paraná, que es el Colegio Michelangelo. Es un colegio italiano que, bueno, yo además de formar parte como docente, también soy mamá, mis hijos van ahí y eh, conecto con los valores que tiene la escuela, bueno, que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando. Vos te entrevistaste con Rafa, que es un estudiante de sexto año que estaba haciendo su monografía y tenemos muchos estudiantes que investigan sobre todo esto que estamos hablando. Eh, y bueno, el programa en realidad es un programa que está desde la salita de 2 años hasta los 17 años cuando los chicos egresan y que aborda 3 grandes ejes. El clima emocional, es decir, lo que sucede mientras estamos en el aula, en los pasillos, en el patio, a todos los actores institucionales, es decir, los niños, los adolescentes, los adultos, los directivos, los padres. Las estrategias transversales, es decir, nosotros planificamos nuestros espacios curriculares trabajando competencias emocionales con macros y micro competencias. Los docentes ya conocen sus nombres y los planifican. Y también estrategias centrales que los llevamos adelante junto con Noelia Álvarez Arigós, que bueno, fue con quien creamos este programa, que bueno, cuando hay algún grupo que queremos trabajar alguna competencia específica, nos acercamos nosotros y trabajamos. Por ejemplo, los otros días estuvimos trabajando mentalidad de crecimiento con el secundario, estuvimos trabajando en primaria la gestión de la vergüenza. Bueno, tratamos de trabajar todas las competencias. Y bueno, es un programa que está en desarrollo todavía, pero que estamos convencidos que nos ha generado resolver los conflictos de una forma mucho más asertiva y con menos violencia. Tenemos un secundario que los preceptores o los coordinadores felicitan todos los meses a sus estudiantes por competencias emocionales que han puesto en juego con otros. La verdad que, bueno, estamos convencidos que es la forma de aprender, ¿no? Integrando el sentir, el pensar y el hacer con todo lo otro que se enseña en la escuela. Y bueno, es muy lindo verlos como ellos piden además que haya estas instancias, que podamos acercarnos al aula, empiezan a utilizar el mismo lenguaje, empiezan a expresar otras emociones. Y nosotros creemos que es el camino, ¿no? Que tanto en la escuela como en casa, que los niños indefectiblemente están y donde van a suceder los mecanismos de grupo, donde van a aprender a comunicarse con otros, donde van a aprender a liderar en un grupo, es el espacio donde nosotros tenemos toda la oportunidad para poder colaborar a que ellos sean más competentes emocionalmente. Lucía, yo conozco un poco la historia de Rafa, decir que pues el entusiasmo con el que Rafael pues se contactó conmigo y la conversación pues fue maravillosa, pero quería preguntarte, ¿tienes alguna historia un poco como que represente lo que ha significado Sentimenti para esta institución y también para ti? Una de estas historias que de alguna manera marcan el camino para otros estudiantes, ¿la recuerdas alguna de ellas? Sí. Y por ejemplo, nos ha pasado con niños de jardín
que los hemos visto tristes y nos han dicho, no, no estoy triste, estoy inseguro, porque estaban lejos de los papás, tenían que desprenderse, ¿no? Entonces, eh, después, por ejemplo, en los exámenes que ahora tuvimos trimestrales, los docentes le preguntaron qué emociones sienten, aparecieron muchas displacenteras y después les preguntaron qué se dicen y qué les gustaría decirse, y ahí aparecieron cosas increíbles, inclusive un estudiante que no le salía nada para decirse y el resto de forma espontánea empezó a decirle cosas positivas que se podía decir y que tenían mucho que ver con esa historia personal de ese niño. Eh, bueno, un montón. La verdad que cada historia de cada uno de los chicos, tener estudiantes en secundaria que se vinculan saludablemente, que nos piden ayuda cuando hay una situación de conflicto y vienen a preceptoría, sobre todo con los coordinadores que son quienes están codo a codo trabajando con ellos y vienen a pedir ayuda y vienen a buscar nuevas formas de comunicarse con los otros sin llegar a situaciones de violencia. Eh, bueno, nos ha pasado, tenemos por ejemplo un viaje que es un viaje solidario donde los chicos llevan y enseñan las competencias emocionales a través de libros a otros niños de una comunidad de otra provincia, y verlos a ellos utilizar el lenguaje y enseñarlo a otros es hermoso, y además verlos conmoverse. Y después la propia historia, ¿no? Yo creo que también te ha pasado a vos y nos ha pasado a todos los que nos apasionamos por esto, es entender de que cuando empezamos a darnos cuenta de que esto se puede aprender, de que no es que es así, punto, no es que soy talentoso para gestionar lo que siento o no, la propia vida se va modificando. Y eso es algo hermoso de escuchar también en los docentes, que empiezan de a poco a buscar espacios de yoga, de meditación, de espacio terapéutico o espacios de propia autorreflexión, porque se dan cuenta, como nos hemos dado cuenta nosotros, que te cambia la vida, ¿no? Que te cambia la forma en que uno se vincula con los otros. En mi caso personal lo viví primero con mis hijos. A mí me cambió al 100% la crianza con mis hijos. No porque yo hubiese tenido una crianza ni autoritaria ni agresiva, pero la educación emocional me dio herramientas para poder verme a mí misma de otro lugar y conectar con mis hijos de otro lugar, y sobre todo darme cuenta. Yo creo que para mí la felicidad tiene mucho que ver con el darse cuenta de lo mucho que uno tiene, darse cuenta también de las cosas que a uno le falta, porque eso nos permite pedir ayuda y dejarnos corregir por el otro. Y cuando uno se da cuenta de eso, creo que es un camino que es difícil de poderse correr, ¿no? Uno quiere todo el tiempo más, aunque nunca logra ser totalmente competente, claro. Siempre te queda como sed de más. Lucía, me cuentas eso y claramente pues me conmuevo, me parece extraordinario. ¿Has visto de pronto alguna correlación o impacto más bien en estos fenómenos de acoso escolar o de desempeño, de mejora del desempeño académico? ¿Cómo Sentimenti ha permitido regular más que estos fenómenos no aparezcan y que el desempeño suba? No sé si has tenido oportunidad de verlo. Sí, en el acoso escolar, de hecho nosotros tenemos también sistematizado un programa para el acoso escolar. En el acoso escolar mejoras sustanciales, impresionantes, sobre todo porque los hemos ayudado mucho a que puedan alzar la voz, entonces piden ayuda antes de que se genere las situaciones, y eso ha sido muy positivo. En el rendimiento académico pasa algo que a mí me parece muy rico, y es que aquellos estudiantes que quizás en alguna materia no les va tan bien, se destacan en los aportes que hacen de la educación emocional, en aportes que tienen más que ver con lo social, con el trabajo colaborativo, y eso nos permite que ellos no sean una nota, no se etiqueten en son buenos o no son buenos en la escuela en función de una materia. Y eso también lo hemos podido observar, y bueno, y nos ha servido para tenerlos como aliados a la hora de resolver un conflicto o de colaborar con algún estudiante que es más tímido o que le cuesta alguna situación. Después, por ejemplo, en el secundario ya hace varios años que no tenemos estudiantes que entran en crisis. Los preceptores
los directivos saben cómo abordarlo de una forma que con las familias que nos ha permitido llegar antes a un montón de situaciones. La verdad que la secundaria, que es una etapa compleja, se transita con mucho bienestar. La escuela se vive en un lugar de bienestar, los chicos vienen a la preceptoría, a la dirección a charlar, a veces en los recreos a compartir un alfajor, nos traen budines. Yo creo que desde ese lugar, desde el vínculo humano, y bueno, que tiene mucho que ver con este podcast, ¿no? Porque tiene mucho que ver con las personas que lideran, que son nuestros directivos, lideran desde este lugar. Entonces, cuando ellos lideran desde este lugar, quienes estamos siendo liderados, nos es mucho más sencillo conectar con su propósito, nos es mucho más sencillo expresar un desacuerdo, nos es mucho más sencillo escuchar una corrección y bueno, creo que eso también implica enseñarles a los chicos a cómo ellos también lideran con los otros, cómo retroalimentan a sus compañeros, trabajamos mucho esto que se retroalimenten entre sí, que se corrijan, que se alienten. Pero bueno, yo creo que el trabajo más complejo es, para nosotros como adultos, todos, escuela y familia, es ser coherentes, ¿no? Y eso nos cuesta mucho y es importante, bueno, trabajar todos los días para estar en coherencia entre lo que queremos enseñar y lo que vamos aprendiendo nosotros. Me conecta mucho, Lucía, que si por alguna razón estoy dándome cuenta que no estoy siendo coherente, pues estás a partir de Sentimenti desarrollando la autonomía para darme cuenta que no lo estoy siendo y pues seguramente tomar una postura distinta. Yo la verdad creo que pues, una de las banderas de este podcast es el liderazgo consciente y creo que le estás apuntando pues directamente allí. Lucía, y pues también antojadísimo de que nos hables de redes. Cuéntanos un poquitito de este centro privado, cuánto tiempo lleva. Bueno, esta es mi casa, mi segunda casa. Nosotros inauguramos acá en el 2004, no, perdón, 2014, hace 10 añitos que vamos a cumplir 10 años el año que viene. Surge en mi peor momento porque acababa de ser mamá, estaba construyendo mi casa y me tenía que mudar de consultorio y llega a este espacio hermoso. Y se llama Redes porque lo que reina acá adentro son profesionales muy diversos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psiquiatras, nutricionista, cardiólogo, ginecólogo, donde todos tenemos un poco una mirada integral sobre lo que es la salud. Ya no nos gusta ni decir salud física y salud mental porque somos uno solo. Y se vive un clima de mucha cordialidad, de mucho respeto, de mucha camaradería. Y bueno, y trabajamos interdisciplinariamente para trabajar con niños, adolescentes y adultos. En mi caso, particularmente, trabajo con familias y en el desarrollo de competencias sociales, sobre todo con grupitos de niños. Y bueno, me toca la suerte de dirigirlo un poco y de coordinar que este bienestar siga avanzando más desde la cuestión, bueno, de la salud. Sí, magnífico. Pues además eres toda una líder, ¿sí? No solamente psicóloga, sino toda una líder, porque pues estás abriendo también conversaciones y poniéndote pues como la estrategia del bienestar a todo nivel. Lucía, tampoco me perdonaría si no te pregunto, bueno, en algún lugar, sobre todo en Latinoamérica o en España, donde también nos escuchan mucho, quedan antojadísimos. Yo estoy antojadísimo de Sentimenti. Si alguien quiere saber un poco acerca del programa, ¿cómo hacemos para contactarte, para encontrarte? Bueno, ahora estamos expandiéndonos con Sentimenti. De hecho, una de nuestras compañeras va a venir próximamente acá a Paraná a conocer el programa, Rocío, nuestra compañera de Perú, lo va a venir a conocer y a vivir, que es mucho mejor que escucharlo. Aquellos que quieran conocer del programa pueden entrar al Instagram del colegio, que es @Michelangelo o @Sentimenti, que también tiene Instagram. Y si no, me contactan directamente a mí, que es @FranchiLucia mi Instagram, y ahí yo les puedo dar información. Bueno, es un programa que todavía está en desarrollo, que seguimos todo el tiempo validando, probando, evaluando.
sumando estrategias. Bueno, hemos generado nuestra propia matriz de competencias emocionales, de nuestros campos emocionales, recursos visuales, estrategias lúdicas, estrategias didácticas para que sea más fácil para el docente encontrar la mejor forma de educar en esto. Así que aquellos que estén interesados, más que gustosos de poder contarles y compartirles esto que nos hace tanto bien. Y sabes qué creo, Lucía, que vas claramente en el camino correcto. Los programas de desarrollo socioemocional, los primeros que yo conocí, son norteamericanos. Y si bien es cierto, hemos aprendido mucho de ellos, pues qué mejor que volteemos nuestra mirada a Latinoamérica, más en nuestros contextos, en nuestras realidades, en nuestros lenguajes, en nuestro idioma. Así que aquellos que están escuchando este episodio de La Emoción de Liderar, no duden en contactar a Lucía. Soy testigo de su profesionalismo, de su capacidad, de lo enamorada que está de esto. Así entonces, pues Lucía, darte nuevamente las gracias a ti, a todo el equipo de redes y desearte pues lo mejor en este proyecto en el que ahora estás. No, te agradezco a vos nuevamente por tu amistad, por este podcast y bueno, por seguir difundiendo la importancia de la educación emocional y bueno, siendo red con todos los que estamos tan apasionados como vos en este mundo. Muchas gracias, Lucía. Me recuerdas también a toda aquella persona que le esté conectando este episodio, los demás episodios de La Emoción de Liderar, no duden en darle compartir. Así que, amigos, Lucía, muchísimas gracias. Y todos los que nos están escuchando, los esperamos en un nuevo episodio de La Emoción de Liderar.